Durante décadas, abuelas, madres e hijas indígenas han sido las principales afectadas por un sistema que reproduce desigualdades. Relegadas en servicios de salud, educación, justicia y empleo, su situación se agrava por estereotipos que las reducen a la pobreza o a la servidumbre. El hecho de ser mujer e indígena acentúa estas injusticias estructurales. Ellas son víctimas de la violencia de género y enfrentan agresiones en sus relaciones de pareja, dinámicas de subordinación dentro de sus familias y en el ámbito institucional, la constante invisibilización de sus derechos. El 2025 fue nombrado como el Año de la Mujer Indígena, un espacio para reconocer la importancia de estas mujeres que preservan saberes ancestrales, transmiten su lengua y mantienen vivas las tradiciones de sus comunidades. Con ello, se busca promover la necesidad de justicia y visibilidad al reconocer su participación en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, además de apreciar la riqueza cultural presente en las diversas expresiones artísticas que fomentan creadoras originarias de las distintas comunidades. Quédate en esta emisión de En Trending, donde exploraremos por qué este reconocimiento es tan importante y qué implicaciones tiene en la vida de millones de mujeres indígenas en México. Bien lo resumen Viridiana y Geraldine, y además también, pues bueno, en una semana en la que hace un día se acaba de conmemorar el 25 en el Día Naranja, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues bueno, es que nosotros aquí en Trending, siempre que tocamos temáticas desde una perspectiva universitaria, desde una perspectiva también juvenil, de los jóvenes para los jóvenes, pues hoy queremos cruzar estas dos conmemoraciones, tanto el 2025 al INREN, que se declara el año de la mujer indígena en México, como el Día Naranja, para hablar, poner el foco en las mujeres indígenas, particularmente en nuestro país y también particularmente en la UNAM, lo que se está trabajando al respecto de este sector poblacional. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida, qué gusto. Hola, Beto, muy bien, gracias. Y pues emocionada porque, como bien ya lo adelantas, queremos hoy tomar la temática de un programa muy importante que existe en nuestra universidad, que es el Programa Universitario de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad. Una disculpa, es un nombre muy largo, pero lo importante es el trabajo que realizan y que también lo hacen, que en nuestra invitada de hoy, ella es originaria de Cochotla, Hidalgo, hablante de náhuatl, estudiante universitaria, mujer e indígena, y qué gusto que nos acompañes hoy, Aline. Bienvenida. Bienvenida, Aline. Muchísimas gracias, y gracias por la presentación. Me gusta mucho el nombre de mi pueblo, se llama Cochotla, lugar de los cotorros, y muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Aline. Pues estamos, como ya bien lo escuchaste, muy emocionados por tenerte aquí, y queremos comenzar por conocerte un poco más. Ya nos hablas de tu comunidad, de cuál es el significado de este nombre, pero queremos ahondar más en cómo es que tú llegas a este espacio, cómo llega a ser pues el PUIC, o sea, de tu origen, de tu historia y de tu familia. Bueno, yo llegué a la Ciudad de México hace 12 años por motivos económicos. Soy de la comunidad de Cochotla y ahí crecí, y fui a la escuela, a una escuela bilingüe e indígena, donde nos daban clases en español y también en náhuatl. Teníamos libros muy interesantes y actividades, cuentos, y todo este entorno me llena de muchísimo orgullo. Sin embargo, tuve que venir para acá, pero nunca dejé de hablar náhuatl y nunca dejé de decir que me gusta mucho mi comunidad. Y en las actividades siempre yo decía, quiero hacer alguna actividad. Si teníamos que hablar de historia, de geografía, yo metía esa de dónde soy, y eso creo que me ha caracterizado mucho como persona y estudiante. Y entonces cuando entré a la universidad, me di cuenta que había una convocatoria y me pareció muy interesante, pero soy una persona que desconfía mucho de las cosas, pero una mujer de la comunidad que estudió aquí en la Facultad de Contaduría me dijo que es cierto de esa convocatoria y que te abre muchísimo las puertas, pero también conoces a muchos compañeros de diferentes comunidades. Aline, ¿cuáles son algunas de los mayores retos que has enfrentado, no solo en tu vida personal, sino en tu vida también académica? Ahorita nos lo mencionabas, tú estudias en una escuela bilingüe náhuatl español. Entonces,
al llegar aquí a Ciudad de México, al llegar a esta parte de tu vida, y no solo en el plano personal, también en lo académico, ¿cuáles son algunos de los retos que has enfrentado? Creo que uno de los mayores retos es el prejuicio de que somos unas personas ignorantes, las personas que no nos toleran, porque hay profesoras, hay niños, hay esas personas que nos quieren mucho y aman nuestra cultura y ellos nos respetan demasiado, pero otras personas que no son así, pues tienden mucho al bullying y es una de las cosas que sufrí y había una palabra que por diferentes personas me lo repetían y me dolía muchísimo, pero eso me hacía ser más fuerte, como más revolucionaria, porque yo decía, bueno, si se van a burlar y si ustedes me quieren incomodar, yo los voy a incomodar más. Entonces, eso es como lo más fuerte sentimentalmente que sufrí, pero como amo tanto ser de donde soy, eso es lo que me hizo más fuerte. Los prejuicios también en la universidad tienden mucho a la indiferencia a los compañeros. Unos, porque la mayoría son unas personas cultas que saben que hay que respetar esto y eso es lo más difícil. Híjole, Ren, pues por eso también queríamos tocar, ¿no? Esta cuestión del Día Naranja, del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque al final de cuentas tal vez podremos creer, estamos avanzando, se han logrado grandes pasos a nivel estructural, pero este tipo de violencias siguen permeando, ¿no? En la realidad. Y que se encuentra con este año de la mujer indígena, Beto, y que nos permite poner en conversación esto que nos mencionas, que me parece increíble, o sea, Sí. cómo van a sufrir algún tipo de discriminación en un país fundado, Beto y Aline, en raíces indígenas, es impresionante, pero vamos a ir a conocer un poco más sobre qué es el PUIC con la siguiente nota que nos prepararon y bueno, ahí adentrarnos un poco más en las actividades y la convocatoria que se ofrece en nuestra universidad. Impulsado por la UNAM a finales del 2004, el programa universitario México Nación Multicultural se creó como una iniciativa académica y social cuyo objetivo ha sido visibilizar, investigar y promover la diversidad cultural, teniendo a los pueblos indígenas como eje central de su estudio. Luego de 10 años vino una transformación y en 2014 cambió a Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Este programa lleva a cabo diversas actividades, por ejemplo, crea diplomados y asignaturas académicas como México Nación Multicultural, que es optativa en algunas facultades y licenciaturas de la UNAM. De esta forma ofrece a los alumnos una visión panorámica de la diversidad sociocultural de México, las problemáticas que enfrentan y las aportaciones que también hacen las comunidades indígenas. También hay interés por las comunidades migrantes y afromexicanas. Se analizan sus lenguas, tradiciones, patrimonios y muchas otras características más que quedan registradas en diferentes acervos como el Repositorio Nacional de Materiales Orales. Una parte fundamental es su sistema de becas, del que se han beneficiado más de 4,000 estudiantes pertenecientes a algún pueblo indígena o afromexicano, hablantes de distintas lenguas, quienes tienen la oportunidad de estar en la UNAM, de formarse en sus aulas, ejerciendo no solo su derecho a tener estudios superiores, sino a ser escuchados e integrados a una sociedad a la que también van a servir. Gerardo nos da todos los detalles de lo que es el programa universitario. Aline, tú ya nos platicabas un poquitito de cómo fue ese primer acercamiento, de que alguien también de tu comunidad que había estudiado aquí en la UNAM fue quien te dio como esa primera orientación. ¿Y cómo fue esa primera vivencia para ti con el programa del PUIC dentro de la UNAM? ¿Cómo es que viviste esa primera interacción? Bueno, somos dos los que estamos estudiando en la UNAM, yo y mi hermano, y él es el que se dio cuenta que había una convocatoria. Leímos la convocatoria y nos pareció interesante, como por primera vez nos damos cuenta que alguien nos integraba a nosotros como comunidad, y me gustó mucho porque hay otras becas que también son para personas indígenas, pero no somos la prioridad, y esta me interesó mucho. Entonces ya me metí, me inscribí. Cuando nos empiezan a llegar correos, invitaciones a conferencias, dije, wow, esto es algo diferente. Nunca había visto una beca que hiciera tantas cosas.
Y les platicaba a mis compañeros y decía, ¿en serio existe eso? Porque los compañeros universitarios no conocen estas becas. Y ellos me decían, qué bonito que tengas una beca para ti. Y gracias a esa beca he tenido muchas oportunidades y beneficios. He podido estudiar la universidad un poquito más tranquila. Es un apoyo a mis padres. Y le agradezco muchísimo a la universidad y al PUIC, porque además de una beca económica, pues también te brinda conferencias, te brinda apoyo estudiantil. Y la primera vez que participé me hicieron sentir tan querida, apapachada como somos varios compañeros, como en una comunidad. Somos una comunidad, los compañeros indígenas. Y algo que también nos mencionabas fuera del aire, Aline, era que a ti te preocupaba, por ejemplo, que como es una buena beca, o sea, más allá de las actividades que te dan, también el apoyo económico es importante, pues te daba miedo que a lo mejor personas que no fueran parte de la comunidad podían participar en esta beca. Entonces tú nos decías que se siguieron algunos puntos que a ti te dieron garantía que esa beca llegaba a personas de la comunidad indígena. Sí, porque es una beca que es una de las que más da dinero. Y entonces yo pienso que estos filtros ayudan muchísimo, porque en una de esas había una entrevista que nos preguntaba cosas muy específicas y eso creo que le daba un punto a nuestro favor como particularidad y que sepamos de lo que estamos hablando. Y nos preguntaban, porque una cosa es sentirse y somos indígenas, pero también hablar una lengua indígena creo que es una cosa que los conjunta, y eso me gusta mucho porque me he dado cuenta que varias personas dicen no soy indígena, pero hablan una lengua indígena porque se sienten amenazados ante la sociedad de no hablar, de no decir de dónde son. Entonces, y hacer esto no es en contra de, sino para sentir que sí somos de los pueblos y también las personas afromexicanas. Me pareció muy interesante verlos incluidos porque no conocíamos en general las personas, y que estuvieran estos dos. Somos personas que damos garantía de dónde somos. Claro, a que existen, a que representan a sus comunidades y a que son una parte fundamental de nuestro país. Aline Ren, vamos a hacer una muy breve pausa, pero no se despeguen porque continuamos hablando de la importancia que tienen estos programas como lo es el PUIC en el marco de distintas conmemoraciones en nuestro país. Ya volvemos. Continuamos aquí en Trending hablando en el marco de la conmemoración del 2025 Año de la Mujer Indígena y el 25N, Día Internacional contra la Violencia de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y particularmente nos enfocamos en el PUIC, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y nos acompaña Aline Hernández. Ella es mujer universitaria e indígena y hablante del náhuatl, Aline. Y en esta conversación que ya teníamos adentrándonos más a tu experiencia con la convocatoria del PUIC, aquí quisiéramos saber qué ha representado para ti esta oportunidad como parte de la UNAM. No por hacer menos a cualquier otra universidad, pero sabemos que nuestra UNAM es muy importante en el mundo. Tiene muchísima demanda. Entonces, ¿qué ha representado para ti que este programa particularmente sea un lugar como la máxima casa de estudios? Creo que es una gran oportunidad porque aparte nos da como un valor como universidad, porque sí somos de los pocos que particularmente a nosotros los indígenas y afromexicanos nos da la beca y nos voltea a ver, dice, ustedes existen, y eso como universidad, además que es una universidad muy importante, que cuando yo era pequeña lo veía y yo decía, wow, y me encantaba ver que había conceptos, había imágenes y decía Universidad Autónoma, y que ahora pertenezco aquí y que me reconoce como persona indígena. Me siento tan orgullosa de mis dos lados, de mi lado de la Ciudad de México, porque aquí he vivido muchísimo tiempo, pero también de la persona indígena que soy y que mi familia pertenece.
me gusta mucho saber que tengo un lugar donde me reconocen y me quieren. Aline, también ahorita nos platicabas, ¿no? O sea, que has tenido la oportunidad de convivir con personas de otras comunidades indígenas gracias al PUIC y lo dijiste antes de que fuéramos a la pausa, se hace una propia comunidad, ¿no? Entre personas de otras comunidades. ¿Eso cómo se siente? O sea, ¿cómo se siente ver personas que vienen de un desarrollo muy similar al tuyo, desde el personal, desde el académico? ¿Cómo se siente ver que persiguen ese mismo sueño de la universidad? Bueno, de ser licenciado, estás a punto de terminar la licenciatura en la FES Aragón. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sido esa experiencia que te ha permitido conectar con personas con desarrollos personales muy similares y persiguiendo también lo mismo? Me siento como en una comunidad, como si estuviera en mi pueblo, porque ellos tienen muchas vivencias similares a las mías, y me doy cuenta porque en una de las conferencias donde nos reunimos y nos unió el PUIC, nos dijo, bueno, hablando entre los compañeros, teníamos preguntas similares y decían: ¿tú cómo te acostumbraste a la comida? ¿Qué tanto te costó acostumbrarte a la comida, al aire? Hablábamos y decíamos, sí es cierto, como que sí, y nos dábamos la razón entre nosotros. Y fue tan bonito saber que no fui la única que sufrió, pero que estamos aquí en el mismo camino. Y cuando me di cuenta que hay personas licenciadas, doctores, que tienen unas carreras impresionantes, digo, quiero ser como ellos. Y qué bueno que son personas indígenas y sentir que son iguales a mí. Hay una persona abogada que hizo una fundación y todo esto, y ahora quiero seguir sus pasos, y como que nos motiva a los compañeros. Claro. En esta parte también de la comunidad, Aline, ¿qué representa para ti que otras personas dentro de tu comunidad o de cualquier otra sepan que este tipo de programas existe? ¿Cómo ha sido tu relación también en dar difusión, por ejemplo, a esto? Nos comentabas, es que yo supe de la convocatoria, o bueno, supe que era cierta porque alguien más me dio esa confianza. Entonces, ¿cómo ha sido también para ti este camino? Al principio difícil porque por lo mismo de la desconfianza, pero una vez que me enamoré del PUIC, me gusta muchísimo. Me gustaba decirle a las personas cuando ya llegaban los finales y decían los compañeros: ¿tú qué beca tienes? ¿Y tú qué beca tienes? Yo les decía: para personas indígenas y afrodescendientes. Y ellos decían: wow, ¿y qué hay? Y les decía: bueno, yo participé, pueden verme aquí. Y me gusta que las personas universitarias de la UNAM veamos que hay espacios donde se puede hablar plenamente, sin prejuicios, sin colonización y sin todos estas estigmas, discriminación que representan a las personas ignorantes, y que abran sus mentes para tolerar diferentes culturas. Aline, justo ahorita lo decías, ¿no? O sea, abrir esos espacios en las mentes de las personas que no son de comunidades indígenas, ¿no? O sea, ¿por qué creerías que es importante que las juventudes fuera de las comunidades indígenas, vaya, para quien no está destinado a programas como el PUIC, pero que de todos modos los conozcan y que de todos modos tengan esta conciencia de cómo funcionan y de por qué existen y de por qué, por qué la universidad tendría destinado a este tipo de programas? ¿Tú por qué considerarías eso? Que me parece importante, y creo que las personas jóvenes, ellos tenemos la capacidad de difundir y hacer viral las cosas, y creo que eso como jóvenes nos caracteriza muchísimo para que podamos engrandecer las cosas, y así desde personas jóvenes hasta para hacerlo más grande y que lo vean las personas adultas, las personas adultas mayores. Y creo que ese es mi objetivo, que las personas jóvenes lo normalicen para que lo puedan platicar de cierta forma a sus familiares de otras edades, y ellos puedan ir tolerando poco a poco, porque cada persona cuando se lo platica a sus familiares lo hace de cierta manera para que abran sus mentes. Y como nosotros los universitarios considero que tenemos mucha cultura general, eso ayuda a difundir muchísimo mejor estas ideas.
También algo que ya hablábamos fuera de las cámaras, Aline, Beto, es que tú eres estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, próxima egresada de la licenciatura en Comunicación y Periodismo. Y si nos puedes compartir un poco de estos proyectos o de estas ideas que tienes en mente para tu carrera profesional, que por supuesto se ligan con que seas parte de una comunidad indígena y que también podríamos decir que es posible gracias a la oportunidad que te ha dado el PUIC de seguir creciendo profesionalmente. Sí, definitivamente me ha ayudado muchísimo el PUIC y me gusta pertenecer a la universidad, y yo siempre les digo a mis compañeras, si yo pudiera ser universitaria lo sería para toda mi vida, porque es una experiencia muy bonita, y uno de mis objetivos es hacer un proyecto de titulación sobre las problemáticas en la educación indígena bilingüe, para darle difusión y las instituciones volteen a ver que hay problemas o que las podemos engrandecer y las podemos llevar a cabo en otras poblaciones que lo necesiten y que les ayude muchísimo. También creo que participar en conferencias del PUIC me da reconocimiento, porque así me preparo más y las personas me conocen. También puedo conocer sobre ellas. También me gusta siempre hablar de que soy una mujer indígena nahua, y siempre estoy hablando de esto. He hecho reportajes académicos, he hecho recién le platiqué a una maestra de inglés que hablo náhuatl y me dice, ¿y por qué no te animas a dar clases? Y yo digo, sí es cierto, podría hacer eso, y la UNAM da esas oportunidades y le agradezco muchísimo. Que también es importante, ¿no, Beto? Porque yo pensaba que en muchas ocasiones esta idea que tenemos en México, sobre todo centralizada, de progreso o de crecer o prepararte profesionalmente, es que una educación bilingüe va de que hables español e inglés, cuando en realidad, pues en México, un país originalmente indígena, es muy importante que rescatemos estas lenguas con el trabajo que tú haces también, Aline, porque en este momento se encuentran en peligro de extinción, y perder una lengua es perder parte de la historia, del patrimonio que tienes como país. Y además, pues bueno, la representación también es algo que, Aline, nos hablas muchísimo, que es de mucho orgullo para ti, representación de tu comunidad, de ti como una mujer indígena. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos dirías tú que estás tan orgullosa, y no solo tan orgullosa en el plano personal, sino que lo llevas a tu ejercicio profesional que está próximo a empezar? O sea, ¿por qué es algo con lo que cargas con tanto orgullo y por lo que quieres que se busque esa representación? Yo consideraría personalmente por la discriminación, y me siento como una persona revolucionaria si ellos me quieren agredir, ellos me quieren agredir y quieren hacerme menos con sus comentarios, con su indiferencia, que lo he vivido desde que llegué a la primaria hasta la universidad, y decir, existo, estoy aquí y te voy a hacer ver que estoy aquí para que te dé vergüenza más a ti que a mí, que yo existo y que tengo una voz que se escucha muy fuerte, y yo creo que eso me ha hecho sentirme muchísimo más orgullosa, para no ocultarme. Uh-huh. Creo que eso es como lo máximo. Lo aprendí desde que iba a la primaria en el pueblo, porque yo escuchaba lo que decían mis abuelitos, y es que cuando yo estudié a mí me prohibían hablar náhuatl y me obligaban a hablar español. Y todas esas historias que mis padres también me contaron, ciertas cosas que les hacían, o cuando llegaron a la Ciudad de México, yo decía, no, los voy a incomodar más y van a ver que soy fuerte y que somos fuertes, no nos van a poder hacer esto. Aline, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a alguna juventud, a alguna persona joven que nos esté viendo en este momento en el Trending, de una comunidad indígena? Y como tú lo dijiste, yo desde chiquita veía la UNAM y la institución que es. Con todo lo que has vivido tú, ¿qué le podrías decir a algún chiquito, chiquita que esté viendo este programa y que pueda rescatar un mensaje de todo lo que nos has dicho, que ha sido increíble, pero para cerrar, para aterrizar esta conclusión? Que no tengan vergüenza y que sean unas personas revolucionarias. No importa hasta qué nivel de estudios puedan llegar, siempre estar orgullosos de dónde somos y de dónde venimos. No dejarnos de las personas, porque tenemos cultura ancestral, y que no debemos de dejar solo porque ellos nos están discriminando. Uh-huh. y ser fuertes. Pero también les hablo a las personas que hacen este tipo de cosas,
que reflexionen y que miren que somos una comunidad mexicana, Claro. una comunidad indígena. Entonces yo digo que vayan con calma, abran sus mentes, y les agradezco a todas mis profesoras, profesores, a mis compañeros que me quieren mucho y que ellos hacen que me sienta querida y sienta menos estas palabras, y agradezco que quieran mucho a las comunidades indígenas y afromexicanas. Aline, pues con esa reflexión muy padre, muy creo que llena de mucha emoción, podemos terminar esta emisión en Trending. Aline Hernández, estudiante de la licenciatura de Comunicación y Periodismo, ya colega, ¿no? Ya con el 70%. Colega comunicóloga. Exactamente, colega comunicóloga y por supuesto orgullosamente mujer indígena. Qué bueno que pudiste acompañarnos para poner en la palestra estas problemáticas, Aline. Qué bueno que estuviste con nosotros en Trending. Muchísimas gracias a los dos, gracias por este espacio. Y muy felices, Aline, también de toda esta difusión que le diste al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, de aquí, orgullosamente universitario. Y nosotros llegamos al final de este Trending, pero recuerden que nos encontramos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas, y pueden checar este y todos nuestros demás contenidos disponibles de manera permanente en el canal de YouTube. Chicos, un gusto. Nos vemos. Gracias.